La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, vayan conmigo, por favor, a Éxodo 32. Éxodo 32. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual
he hablado, daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: «Hay gritos de guerra en el campamento». Pero él respondió: «No es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto». Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado?» Y Aarón respondió: «No se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto». Y yo les dije: «El que tenga oro, que se lo quite». Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: «El que esté por el Señor, venga a mí». Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: «Así dice el Señor, Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino». Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo: «Conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él les dé una bendición». Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: «Ustedes han cometido gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por sus pecados». Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: «Ay de este pueblo, ha cometido un gran pecado. Te ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito». Y el Señor dijo a Moisés: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado». Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Amén. Amado Padre Celestial, esta es tu verdad. Te suplicamos en el nombre de Jesús que sea por tu Espíritu Santo esta palabra traído a nuestro entendimiento, para que éste sea renovado, para que seamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, alineados exactamente a lo que tú quieres y no lo que nosotros. Sálvanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús.
y ayúdanos, porque esto es imposible para nosotros. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo estamos pidiendo para tu gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor. El segundo mandamiento, estuvimos viendo la semana pasada, antepasada, el primer mandamiento de parte de Dios para su pueblo. El segundo mandamiento: no te harás ídolos. No te harás ídolos ni semejanza. Ni semejanza. Ahora, este mandamiento, somos tan fáciles de darle el calificativo que a nosotros nos place a la palabra idolatría, que pensamos que idolatría simplemente se trata de hacer un monito, ponerle un altar y adorarlo. Y pensamos, obviamente, cuán ignorante es esa gente. Ahora, los más sabiondos, los más inteligentes, decimos, bueno, ídolo es aquel hombre que ama a su esposa o a su hijo más que a Dios. Y hasta ahí nos quedamos. Y no consideramos que la idolatría es muchísimo más que eso. Y precisamente por cuanto no consideramos que la idolatría es mucho más que eso, es por eso que caemos fácilmente, cada uno de nosotros, en idolatría. Es tan fácil. ¿Qué vemos aquí? Un mandato. Ese mandato es para bendición del pueblo de Dios. No es para fastidiarles la vida, no es para ponerles cargas que no puedan llevar, es simplemente por amor, por misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor, su Dios, los sacó de la tierra de Egipto, los sacó de esclavitud y opresión, los sacó de estar viviendo dentro de un pueblo pagano, al grado que ellos mismos, el pueblo del Dios viviente, estuvo ahí junto con ellos, adorando aún a otros dioses del pueblo de Egipto. Y Ezequiel lo menciona. Estaban aferrados, su corazón había sido engañado. Ahora, ¿esto significa que dejaron de ser el pueblo de Dios? No, por supuesto que no. Entonces, en este pasaje del capítulo 32 de Éxodo, es tan claro y hay los elementos esenciales que son necesarios que tú y yo, como hijos del Dios Altísimo, tengamos conciencia para que Dios nos libre de caer en idolatría. Hay 3 principios en este capítulo 32. El primero, la idolatría es compatible con la fe en el Dios verdadero. Sí escuchaste bien. La idolatría es compatible con la fe en el Dios verdadero. Lo segundo, la idolatría tiene su origen en el corazón corrupto del hombre. La idolatría tiene su origen en el corazón corrupto del hombre. Y lo tercero, la idolatría siempre va a traer ira de Dios sobre el idólatra. La idolatría siempre va a traer la ira de Dios sobre el idólatra. ¿Qué es lo que vemos? Este pueblo es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido, es el pueblo que Dios salvó, mandó a Moisés para sacarlos. Moisés había tenido su propia idolatría. Moisés había sido levantado
educado, formado en el palacio de Faraón. Y Moisés consideró en algún momento de su crecimiento que todo el conocimiento y todo el privilegio de estar sentado a la mesa de Faraón le daba tanta capacidad que creyó, cuando cayó en la realidad de la conciencia de que él pertenecía al pueblo de Dios, Israel, que estaba ahí en Egipto siendo oprimido. Y él consideró que era capaz. Y por eso es que sale y mata a un egipcio. Y ustedes saben que esta ligereza con la que Moisés en sus propias fuerzas consideró la posibilidad de que él fuera el libertador del pueblo de Israel, ustedes saben en qué derivó. Que Israel tuvo que huir al desierto, supo que algo estaba muy mal, supo que su propio pueblo judío lo rechazó cuando le dicen, ¿acaso tú quieres hacer lo mismo conmigo al día siguiente? Y saben una cosa, Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas para dejar en ese tiempo de tranquilidad, en ese tiempo donde no tenía más que el campo y a las ovejas, en donde Dios estuvo tratando con él 40 años. ¿Cuánto tiempo tiene que tratar contigo antes de mostrarte que Él es Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que tratar contigo para deshacer toda la cuenta que tienes en el banco, todo el doctorado, la maestría, las licenciaturas y toda la fama que puedas tener entre tus amigos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a tardar Dios en derrumbar el Dios que te has creído ser cuando no lo eres? No eres nada. Del polvo vienes y al polvo vas. ¿Cuánto tiempo? Y solamente ahí, en esa humillación de estar de borreguero, pudo ver, solamente ahí, cuando él ya no consideraba nada, no se consideraba capaz de nada. Y se lo dijo a Dios, fue la primera contestación que le dio a Dios. Cuando Dios resplandece en ese fuego y lo llama a él, para que vaya y liberte a ese pueblo de Israel que está en cadenas. Cuando él ve ese brillo de esa luz del fuego que no se apagaba en esa zarza ardiente en el desierto, es entonces cuando Moisés le contesta a Dios y le dice, es que yo no puedo, yo soy totalmente incapaz de hacer lo que me pides. No puedo, mira, soy un hombre corto de palabras, ni siquiera puedo hablar bien. ¿Por qué? ¿Por qué este Moisés tuvo ese cambio? Fueron 40 años de humillación. ¿Cuánto va a tener que humillarte Dios para que Él sea el que dirija tu vida? ¿Cuánto? ¿Necesitas realmente que lo haga? ¿Necesitas que te quite tu trabajo? ¿Necesitas que te quite una esposa o un hijo? ¿Necesitas que te arrebate todo lo que es tu mayor tesoro? Tú, salud y estar en terapia intensiva con tubos por todos lados. Yo ya he estado en terapia intensiva y soy médico, así que sé lo que se siente con tubos por todos lados. Y aún con todo mi conocimiento médico, estar en manos totalmente de los que les toca pasar turno y visita. Es la verdad. Este pueblo era el pueblo de Dios. Y este Dios del que estamos hablando era su Dios, pero también era su Señor. Y este pueblo no lo entendía. Y cuando este pueblo es sacado a libertad, y cuando de pronto aparentemente se tarda Moisés allá en el monte santo, en el monte Sinaí, donde está cara a cara con Dios para traerles alimento de parte de Dios.
Cuando está ahí, ¿qué hace el pueblo? El pueblo cree ser capaz. Y las ovejas deciden que pueden tener otro pastor y es mejor. Lo pueden fabricar ellos mismos. Pueden hacerlo a su manera. Le pueden dar todo el brillo que sus manos, su capacidad, sus aretes, sus pendientes y su oro les puede fabricar. ¿No te suena a algo muy actual? ¿No te suena que ese es precisamente al Dios que a todos nos gustaría tener? El Dios que nosotros mismos inventamos, porque idolatría es eso. Idolatría precisamente es darle la adoración y todo el honor en vez del creador tuyo a una criatura o aquel o aquello a lo cual la criatura quiere otorgarle la adoración. Idolatría es eso. Idolatría es adorar, darle el alto honor que solamente merece aquel que nos creó a todos y nos dio vida, y entregárselo a las criaturas o aquellas formas hechas por las criaturas. Eso es la idolatría. Y entonces ellos piden un Dios. ¿Y qué sucede con el pastor? Porque en ese momento estaba Aarón. Ustedes y yo sabemos que Moisés y Aarón eran los pastores del pueblo de Dios. Moisés desde el principio le dijo a Dios que él era corto de palabra, que realmente no tenía capacidad de poder expresarse bien. Y Dios le dijo, Aarón será tu boca. Y él tú serás como Dios para él, como yo lo soy para ti. Esa era la manera de Dios. Y aquí tenemos a Aarón, al que sí puede hablar. Y esa voz que Dios le dio a Aarón para dirigir a un pueblo, esa voz que Dios le dio a Aarón para manifestar la adoración al único, esa voz dijo, bueno, ¿quieren un Dios? Adelante. Quítense los pendientes de oro, quítense todo lo que traigan de oro y dénmelo. O sea, fíjense nada más, por favor, ¿dónde estamos hoy? Es el pueblo de Dios, con el líder, el pastor de Dios. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, no hemos cambiado de canal. Estamos realmente hablando de un pueblo escogido y de un varón escogido. ¿Y qué sucede? El varón empieza a escuchar la voz de las ovejas, toma el oro, le da forma, prepara un hermoso becerro de oro y se los presenta. Y como lo presenta, versículo 4, Éxodo 32, él lo tomó de sus manos, el oro, le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Se fijan? O sea, el pueblo de Dios reconoce en el becerro que es el mismo pueblo dice, Israel, Israel, este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Esa estatua de oro. Y cuando Aarón vio esto, ¿qué hizo? Los paró y les dijo, hey, perdón, pueblo de Dios, ¿están confundiéndose de Dios? No fue lo que hizo. Él los había escuchado, él se había sometido a los deseos que tenían las ovejas. Y él hizo lo que ellos quisieron que él hiciera. Y entonces, versículo 5, cuando Aarón vio esto, inmediatamente les preparó un altar. Lo preparó así, bonito, de luces de colores, un stage, y vamos a preparar todo para que se sienta bien uno,
para que todo esté, hasta con alfombra roja prácticamente, y vamos a preparar el ambiente, el altar. O de otra manera, muy solemne, donde nadie puede hablar, donde entras a ese edificio, donde, cuidado, porque este es un lugar sagrado. Nadie, todo mundo como robot, porque allá está, y mira nada más qué batones trae, qué ropas tan grandes y tan solemnes, casi de rey, el que va saliendo a escena. El detalle es ese, el detalle es que Aarón preparó el altar delante del becerro, y entonces el pastor de las ovejas hizo una proclama. Él hizo una proclama. Ya el pueblo había proclamado que ese era su Dios. Y ahora el pastor hace una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. ¿A qué te suena esto? Buenos días, qué bueno que vienes a la fiesta del Señor. Vamos ahora sí a gozarnos, vamos ahora sí a alabar al Dios verdadero, y toque la música, y maestro empieza, y pum, pum, pum. Como que el pasado se traslada al presente de muchas maneras, y el pueblo de Dios no tiene el gobierno de Dios. Y su corazón ha sido contaminado y ha caído en idolatría y no lo sabe. El mismo Aarón, el pastor, que le había sido la responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios, al Dios del pueblo, les dijo: haremos fiesta para el Señor delante de ese becerro, y habiéndoles preparado un altar para tener la fiesta. ¿Te das cuenta? ¿Acaso ha dejado de ser el pueblo de Dios? ¿Acaso ha dejado de ser el pastor de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, podemos ver aquí que entonces la idolatría es compatible con la fe en el Dios verdadero. Sí, tú, sí, yo podemos ser verdaderos creyentes y verdaderamente estar bien equivocados de lo que adoramos. Tú y yo podemos ser verdaderos del verdadero Dios, y podemos estar adorando de una manera que jamás el Señor nos ha llamado a adorar. Sí, tú y yo somos el pueblo de Dios, y eso no nos va a quitar de ser pueblo de Dios, pero es una realidad. La idolatría es compatible con la fe en el Dios verdadero, y lo estamos viendo aquí. Y al día siguiente se levantaron temprano, dice el versículo 6, y ofrecieron sacrificios, holocaustos, trajeron ofrendas ¿de qué? De paz. Fíjense bien, vinieron a traer ofrendas de paz. Tú y yo ya oímos lo que dice el capítulo. ¿Recibieron la paz? ¿Realmente la paz? Tú y yo sabemos cómo cada padre mató a su hijo, cada hermano mató a su hermana y a su hermano. ¿Recibieron la paz? Estaban haciendo sacrificios de paz. ¿Recibieron lo que estaban pidiendo? Ofrendas de paz. Versículo 6, y el pueblo se sentó a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Cómo no voy a regocijarme con un Dios al cual puedo manipular? Dejarlo metido en una congregación los domingos, o en una iglesia, o en una religión, mientras el lunes empieza mi vida de gozo, mi vida de regocijo, mi vida de fiesta, mi vida de antro, desde el lunes hasta el siguiente domingo. En el bar público, donde el alcohol de los placeres te va a estar mareando más y más, y te va a estar hundiendo más y más en ese falso concepto en el cual tú has fabricado, porque tu acto de adoración
que te es exigido por aquel que te dio vida cuando estabas muerto, lo estás volcando en los dioses con D minúscula de este mundo. La idolatría es compatible con la fe verdadera en el Dios verdadero. Un líder, un pastor de Dios, no te garantiza que te va a llevar al Dios verdadero. Cuando tú le pides al líder que haga lo que tu imaginación y tu buen deseo tiene, y el líder, sin consultar al Dios de los cielos, hace exactamente lo que tú quieres, es algo muy peligroso, amados. Es algo muy peligroso. Estemos conscientes, porque había una justificación de parte de todo el pueblo. ¿Dónde quedaría Moisés? Se está tardando. Había una justificación en todo el pueblo. Es que queremos adorar a nuestro Dios. Es que queremos ver a nuestro Dios aquí. Moisés, ¿quién sabe qué pasó? Hagamos un Dios. Y si es visible, mucho mejor. No te harás para ti ídolos, ni semejanza. ¿A quién se le ocurriría que Dios tiene forma de becerro? ¿A quién se le ocurriría que el brillo de la gloria de Dios es como el oro? Cuando en realidad Jesucristo resplandeció allá en la montaña, era tan enceguecedor su gloria y su brillo de su manifiesta presencia. ¿A quién se le ocurre? A ti y a mí, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se nos ocurre que podemos nosotros ser más sabios que el Dios que creó los cielos y la tierra. Es tremendo lo que vemos aquí. Ese entorno, ese ambiente, ese altar, ese stage, ese se volvió una fiesta, gozo. Garantiza el que tú entres a un lugar donde puedes ver a todo mundo gritando, danzando, levantando. Puedes tú ver el gozo. ¿Garantiza que ahí se está adorando al Dios verdadero? ¿Garantiza esto? Bueno, por lo menos en esa escritura nos garantiza que no sucedió así. Y que puede ser que en estos tiempos caigamos en el engaño de que para que haya un Dios o para que su Espíritu Santo sea liberado, tiene que haber ciertas cosas, ¿verdad? Porque de otra manera no podemos entrar en el concepto del Dios genuino, del Dios de la Biblia. Se parecía esto a esa demostración de Dios en ese monte que humeaba y había fuego y relámpagos y truenos y sonido de trompetas y temblaba y se sacudía y todo el pueblo temblaba con él. ¿Se parece? Creo que no. Pero lo segundo es, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios hizo esto? Se lo dice el Señor a Moisés. Versículo 9. El Señor le dijo a Moisés: he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Dura cerviz. Cerviz es esto. Cerviz, la palabra cerviz significa cuello. Alguien de dura cerviz es esos que andan siempre con el cuello muy en alto, que se mueven y caminan con una postura donde ellos lo son todo y todo queda bajo ellos. Ese es el pueblo de dura cerviz.
Dios es especialista en romper cuellos duros. Dios es especialista en romper corazones de piedra. Dios es especialista en dejar a uno totalmente en el desierto por 40 años cuidando simples animalitos en lugar de cuidar personas. Dios es especialista en sacar todos los tesoros de tu corazón, arrancártelos y mostrar que eres de Él. Y nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano. Él es especialista en esto, o sea, es la verdad. Amados, no son palabras mías, es Dios. Es Dios, amados. Esto no es una cuestión de... Yo se los digo como médico, honestamente, ¿creen que me gusta ver gente muriendo enfrente de mí? No, pero sí sé una cosa. Hay un Dios que da la vida. Y hay un Dios que la toma. Yo no puedo hacer nada en contra de eso. Lo mismo, hay un Dios que trae vida espiritual. Y hay un Dios que decide hacer un vaso de barro para usos honrosos. Y hacer otros vasos viles para glorificar su nombre, descargando su ira santa y justa. Es una verdad de Dios. No son mis verdades, no pueden ser tus verdades. Hay una sola verdad y todo lo demás es mentira. El motivo de la idolatría es la dura cerviz del hombre, el orgullo, la soberbia, la altivez, el creer que somos algo cuando en realidad no somos nada. Gálatas 6:3. Aquel que piensa ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mi amado, lo dice el Señor, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Quiere decir que la idolatría fue a lo largo de todos los años de la Escritura, cierto, amado, y lo cierto es que hasta el día de hoy sigue siendo tal vez no el pecado más difícil de cometer por los cristianos. A lo mejor es el que más se comete. A lo mejor es el que diariamente cometemos y no nos damos cuenta inclusive de ello. Tú puedes decir, no, es que yo pensé que idolatría solamente eran adorar estatuas. No, amado, el corazón es una fábrica de ídolos, dijo Juan Calvino, y tenía toda la razón. Porque la verdad que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 7:21. En Mateo 7 dice el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amados, ellos querían algo visible, alguien que lo pudieran ver, que pudiera brillar con su ojo. ¿Y qué fue lo que entró? ¿Luz? No, amados, tinieblas aumentaron en su corazón. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesús? Porque del corazón salen ¿qué? Todo lo malo, los robos, los hurtos, las mentiras, los engaños, las lujurias del hombre están y salen del corazón. Todo está ahí en el corazón del hombre. ¿Cuál es la razón de la idolatría en el pueblo de Dios? Esa dura cerviz es síntoma de un corazón totalmente corrupto. La corrupción del corazón. ¿Qué dice ahí mismo en Éxodo 32? Versículo 22. Éxodo 32, 22 dice Aarón, cuando Moisés lo está confrontando con su idolatría, cuando Moisés está confrontándolo con su carnalidad, Aarón respondió,
no se encienda la ira de mi Señor. O sea, no te enojes, Moisés, no te enojes. Y te fijas, le habla a Moisés como su Señor. O sea, ni siquiera habla de Dios. O sea, le pide a Moisés, por favor, no te enojes. Porque vio cómo bajó, vio cómo agarró las piedras de la ley y las aventó y las quebró con un coraje, con una ira santa propia del celo del Señor, quien es santo, 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 y que quiere tener para él un pueblo santo, santo. Y este hombre, Aarón, le dice, no se encienda la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Vaya, hasta que Aarón dijo una verdad. No hizo la verdad, no actuó en verdad, no siguió la verdad, pero aquí está hablando una gran verdad. El pueblo de Dios es un pueblo propenso al mal. Y esa propensión al mal procede ¿de dónde? Sino de un corazón corrupto. Tú sabes lo que dice Jeremías 17, verso 9. El corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor dice, yo lo conozco. Amado, ¿lo conoces tú? ¿Sabes tú que tienes un corazón engañoso y perverso? ¿Sabes tú que siendo pueblo de Dios puedes tener ídolos metidos en tu corazón, metidos en tu acto de adoración? ¿Puedes considerar la posibilidad que has caído en el engaño del pecado de la idolatría y ni siquiera te has dado cuenta porque has querido buscarlo lejos de ti? En una mera religión pagana que heredamos los mexicanos. Amados, no. Amados, ten cuidado de ti y de la salvación que te ha sido concedida con temor y reverencia delante de Dios. No todo el que me diga, Señor, Señor, será salvo, dice el Señor Jesús. No todo, sino aquel que tiembla delante de mi palabra. ¿Te sacude esto, mi hermano? ¿Has considerado la posibilidad de que estés con un ídolo o que estés lleno de ídolos? Y que tu adoración diaria, lo que menos es que la entregues verdaderamente al Dios que hizo los cielos y la tierra. La idolatría procede de la corrupción del corazón. Por eso, Aarón dijo una gran verdad. Este pueblo tiene una propensión, está predispuesto a hacer el mal. Todos nosotros, sí, el pueblo de Dios. No tenemos que andar buscando al pueblo que está en ceguera y que está en tinieblas y que está encadenado y sirviendo a otros dioses y al príncipe de la potestad del aire. Tenemos que tener cuidado nosotros porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿De dónde? Del pueblo de Dios. En tanto que el diablo pueda detener tu madurez espiritual entregándote a la adoración de falsos dioses, habrá cumplido su cometido de que el fruto que puedas llevar para su gloria se pierda o se retrase. Necesitamos estar conscientes de esto, amados. Y necesitamos estar conscientes que Dios no se va a quedar sin hacer nada. De hecho, no se quedó sin hacer nada. No solamente aquí, pero sí vamos a ver lo que ocurrió aquí. Cuando se presenta Moisés delante del pueblo, el otro pastor. La idolatría desata la ira de Dios.
la idolatría provoca a Dios? ¿Acaso no leímos ahorita en ese pasaje en los mandamientos en Éxodo 20, donde dice en el versículo 5, Éxodo 25, no vas a adorar a esos dioses o a esos ídolos que te has fabricado, no los adorarás, ni tampoco los servirás? ¿Por qué? Porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad. Ahora, yo sé que esta porción de la Escritura que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo sé que esto te lo han pasado y lo has oído muchas veces diciendo que esas son las maldiciones generacionales, donde hijo de tigre pintito. Y entonces dice, no, soy alcohólico porque mi padre era un alcohólico. Soy adúltero porque mi padre era un adúltero. Soy mentiroso porque mi padre era un mentiroso. Y entonces tienes todo para justificarte y decir, la culpa no es mía, es de la mujer que tú me diste. Eso fue la contestación de Adán. Cuando Adán fue confrontado de su pecado, por su pecado, en Génesis 3, en lugar de contestar abiertamente, pequé contra ti, concédeme un genuino arrepentimiento, lo primero que hizo es buscar un culpable. Y hasta el día de hoy sigues buscando culpables, tú y yo lo seguimos haciendo. ¿Qué fue lo que dijo Aarón en este pasaje que leemos en Éxodo 32? ¿Qué es lo que dice Aarón? Miren nada más. Versículo 23. El pueblo me dijo, o sea, no soy yo. El pueblo me dijo, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos lo que le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y Aarón, ¿qué les dijo? Y yo les dije, versículo 24, el que tenga oro que se lo quite, y me lo dieron. Y lo eché al fuego, lo eché al fuego. Y salió salió este becerro. O sea, yo no sé cómo es que salió esto. O sea, fíjense nada más, hasta quiso darle un sentido sobrenatural, divino, del poder de Dios, para que la misma estatua solita Dios la produjo. Él nada más lo que hizo fue agarrar el oro, aventarlo al fuego. Eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que mentirle a Moisés? Porque una vez que caes en la corrupción de la idolatría, ya no puedes sino ser engañado más y más y más y más y más. Y caes más bajo y más bajo y más bajo, porque cada vez la adoración tuya se puede volver más fácil. Lees un capítulo de la Biblia diario, pasas un tiempo de oración de 1 a 2 minutos y además te congregas y puedes ir también a un curso, a otro curso, y la verdad es que tu adoración es tan sencilla como ir en un tobogán, deslizándote. Pero la adoración verdadera procede del Espíritu y es en verdad. Y es ascender. No puedes ni siquiera ver el trono porque no te sientes digno. Es difícil. Tienes que ver tu incapacidad total, toda tu inmundicia, y decir, Señor, no soy digno de llegar ante ti, pero sea tu nombre santo, porque enviaste a Cristo para salvarme y limpiarme, y por eso ahora puedo llegar. Y es difícil llegar ante su presencia genuinamente. Es difícil realmente orar en espíritu y en verdad. Es difícil verdaderamente menguar nosotros para que Cristo sea visto. Es difícil, totalmente imposible, a menos que tengas el Espíritu de verdad en ti. Es la verdad, amado. Ser iglesia, jugar a la iglesia son cosas muy diferentes. Ser iglesia es producto
de la sangre derramada en una cruz, de aquel que no tenía por qué pagar nada, vivió una vida perfecta, tentado en todo pero sin pecado. Y si eso no te parte el corazón, mi amado, jamás podrás darle una verdadera reverencia y adoración a aquel que merece todo lo que tienes y aún lo que te está prometido por dar. Y no te va a doler levantarte temprano para venir. Y eso lo sabes, amado, porque te lo revela el Espíritu Santo, que te dice que eres suyo y que nadie ni nada jamás te arrebatará de su mano. Amados, idolatría es un gran problema dentro del pueblo de Dios. Y la idolatría siempre va a desencadenar la ira justa y santa del Dios verdadero. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice Moisés en el versículo 26, se paró Moisés a la puerta del campamento del pueblo de Dios y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. ¿Acaso no es un llamado similar al que hace nuestro Señor Jesucristo? El que tenga sed, venga y beba. Cuando estaba con la mujer samaritana, le dijo: cuando tú bebas de estas aguas, jamás tendrás sed, porque los 5 hombres que has tenido no son tuyos, y el que tienes tampoco es tu marido. Amados, el Señor quiere limpiar a los que son suyos. El Señor quiere renovar a los que son suyos. El Señor quiere realmente vivificar y despertar a su iglesia. Y son estos últimos los tiempos en que el Señor lo está haciendo y lo va a hacer. Porque es su iglesia. No le pertenece a ningún pastor. No le pertenece a ninguna denominación religiosa. Moisés a la puerta del campamento dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y enseguida corrieron a él. ¿Quiénes? Los hijos de Leví. ¿Y qué les dijo a los hijos de Leví? Así dice el Señor. Se fijan, Moisés ni siquiera les dijo: se me ocurre esta buena idea. El Hijo de Dios busca la voluntad de su Dios. Y la mejor oración que puedes hacer diariamente es: Dios mío, que se haga hoy tu voluntad y no la mía. Y después puedes lanzarte a pedirle las 250 cosas que quieres, pero primeramente le vas a decir: que se haga tu voluntad y no la mía. Y vas a cerrar diciéndole: no me dejes caer en tentación, no permitas que entre en tentación, más líbrame de todo mal. Esa es la oración perfecta, de acuerdo al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Les dijo: así dice el Señor Dios de Israel. Se fijan, lo primero que presenta Moisés es: les voy a decir esto por una sola cosa, porque yo no soy su Dios, es Él. Yo no soy su Señor, yo no soy su dueño, es Él. Y Él es tu dueño, Él te compró con su sangre. ¿Cuáles son las instrucciones? Póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento y maten a sus hijos y maten a sus amigos y maten a sus hermanos y maten a sus hermanas, maten a todos los idólatras. Palabra dura de ser recibida, amado. El pueblo de Dios la recibe y dice: gracias. Gracias que puedo oír y que todavía estoy aquí. Gracias que aún por tus misericordias no he sido consumido. El pueblo de Dios agradece esta palabra que sale de un trono de amor y de gracia, porque te está advirtiendo, amado, qué es lo que puede pasar contigo. ¿Qué es lo que les pide? Tienes que acabar con todos aquellos que más quieres. ¿No son acaso los hijos, los hermanos? Todo lo que dice aquí, ¿a ti te parece una cosa tan amorosa, verdad? Que no, en absoluto, porque nuestros conceptos son producto de una mente entenebrecida.
Porque nuestro corazón corrupto atesora y valora más las cosas de la tierra que las cosas de los cielos. Amados, Dios es un Dios santo. Y entonces, en el versículo 31, volvió después de ejecutar el juicio de la ira de Dios sobre el pueblo, volvió Moisés y le dijo: ay, este pueblo, versículo 31, ha cometido un gran pecado y se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, versículo 32, si es tu voluntad. Fíjense cómo le pide Moisés: si es tu voluntad. ¿Quién oró así? ¿Acaso no fue aquel hombre de rodillas que estaba angustiado hasta la muerte? El intercesor. Moisés está intercediendo porque él es una figura del intercesor con mayúscula. Jesucristo el justo, de rodillas: Padre mío, para ti todo es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tener que cargar con toda la porquería del pecado siendo santo, santo, santo. Tener que pasar la vergüenza y el oprobio y la burla de todo el mundo por causa tuya y por causa mía. Si eso no te parte y te rompe la dureza de tu corazón, vas a necesitar pasar por una terapia intensiva. Vas a necesitar perder todos tus bienes. Vas a perder lo más valioso si el Señor te ha llamado para ser suyo, y nadie ni nada jamás lo impedirá. Y no soy profeta, Dios me libre de llamarme. Amados, es la verdad. En Lucas capítulo 14 dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, verso 25. Grandes multitudes lo acompañaban. ¿A quién? A Jesús, sí, el Hijo de Dios. Y él, volviéndose a todas esas multitudes, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿No será que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar? Versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil para la tierra ni para el muladar. La arrojarán fuera. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor hoy le dice a los que son suyos. Amados,
¿Qué aplicación práctica tiene esto? Ruégale al Señor, como dice el Salmo 139, escudriña mi corazón, conoce tú mis pensamientos y ve si hay perversidad en mí y guíame en el camino recto. Padre, con temor y temblor he entregado esta palabra. Con temor y temblor la he recibido primeramente para mí. Y me has hecho ver, Señor, que he quedado falto tantas veces. Pero te doy gracias que tú nos das una palabra de vida, no de muerte. Un tiempo para el arrepentimiento y no para seguir camino abajo. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, quien nos ilumine en nuestras áreas de oscuridad de nuestro corazón. Que seas tú, Señor, el que nos lleve a tu palabra y por tu Espíritu Santo sea derrumbados todos nuestros ídolos que hemos fabricado creyendo que son Dios. Líbranos, Señor, de toda idolatría. Líbranos, Señor, de toda necedad de nuestro corazón. Líbranos de tu ira justa hacia todo ídolo que pudiera haber en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Yo te pido que el corazón más duro que pudiese haber en este lugar, tú le concedas un genuino arrepentimiento de sus pecados. Que se vea desvanecer su yo y su egocentrismo y su seguridad en sí mismo. Y que se vea que eres un Dios de amor y de perdón, para que puedan correr a la cruz de aquel que murió derramando su sangre para limpiar de todo pecado. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque Jesucristo resucitó y te da la oportunidad de tener una vida resucitada aún aquí en la tierra. Y a ti, mi hermano, que eres iglesia del Señor, revisémonos y vivamos realmente para su gloria, en una verdadera y genuina adoración, en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.